A compartir pantalla. Tuve un problemita acá. Compartir la clase. Ok, perdón. Que un pequeño siempre problemas acá de logística. ¿Sí pueden ver todos mi pantalla? Sí la veo, Pepe. Ah, ok. Gracias, doctora. Gracias. Ok. Estábamos hablando al principio, bueno, pues ya les di la bienvenida. Vamos a iniciar con la unidad de epidemiología. A mí me tocó la primera clase, que es conceptos de epidemiología general, donde vamos a tocar algunos temas muy generales, algunos conceptos que ustedes después van a ir comprendiendo, ¿verdad? Al igual que el artículo que se les envió, eh, obviamente tal vez ahorita no entienden mucho de lo que estaba escrito, ¿verdad? Creo que era importante para ustedes que están en la unidad de epidemiología, pues saber las cuestiones que se manejaron durante el tiempo que inició el COVID, ¿verdad? Cómo se manejó a través de salud pública. Pero todo en general el documento, a medida que vamos dando las clases y van participando los demás docentes que están en la unidad de epidemiología, ustedes van a ir comprendiendo, entendiendo todo lo que está ahí escrito. Yo creo que es importante que ya tengan ese conocimiento para cuando los docentes vayan hablando, ustedes ya saben eso, ya lo van entendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar pues con lo más simple, ¿verdad? Que definición de epidemiología, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, pues es el estudio y distribución de determinantes de estados o eventos, en particular enfermedades, que es lo que nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Relacionados con salud, y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Si lo vemos desde el punto de vista etimológico, ¿verdad? Pues obviamente se va a descomponer viene del latín, ¿verdad? Epi, que significa sobre o encima, ¿verdad? Demos, pues ya sabemos que significa pueblo, tenemos muchas definiciones de eso, ¿verdad? Y logos, estudio, ¿verdad? Entonces al final va a ser eh, el estudio que se encarga de ver todo lo que está sobre el pueblo. Eh, Se puede afirmar también, ¿verdad? Que la epidemiología es una ciencia aplicada. Utiliza elementos de otras ciencias y eso ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? O sea, las matemáticas, pues lo maneja a través de la bioestadística, que hacemos muchos estudios epidemiológicos, de los cuales vamos a hablar más adelante y donde se usa mucha estadística, obviamente aplicada, ¿verdad? La biología, obviamente, vamos a ver enfermedades, ciencias sociales, porque a veces hay que ver cómo son los pueblos, la cultura, la idiosincrasia, tenemos que ver muchas cuestiones económicas, también porque pues, depende del nivel económico que tengan las personas, pues así va a ser el tipo de enfermedades que pueden tener. Administrativas, porque van a ver más adelante que la epidemiología también maneja se manejan los hospitales, los centros de salud, o sea, tiene que ver mucho con eso. También, pues, frecuencia, distribución y la magnitud y etiología de los fenómenos relacionados con la salud de la población. Vamos a frecuencia, porque como hay conceptos que a veces no conocemos, ¿verdad? O no manejamos, pues frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno por una unidad de tiempo. La distribución es
es una muestra de cuántos o en qué proporción un grupo se encuentra en un rango cuando queremos hacer un estudio sobre enfermedades. La magnitud pues va en relación con el tamaño de la población, de una población que se encuentra en riesgo de experimentar un suceso, o sea, la cantidad de personas que pueden ser afectadas por una enfermedad. Creo que sí, todos sabemos que pues la etiología es, es lo que estudia el origen de las causas, en este caso de enfermedades. El objeto principal de la epidemiología es la población. Estudiar los efectos o enfermedades que se pueden dar en una población. Por tanto, se ha ido desarrollando paralelamente los cambios políticos, sociales, culturales, económicos, científicos y técnicos a través de los siglos en nuestra civilización, ¿verdad? Actualmente la epidemiología pues, se va a interesar por los actos relacionados bien con los estilos de vida, porque hay que hacer promoción en el fomento de la salud, dirigido esto a reducir las desigualdades. También incrementa las actividades de prevención y aumenta la capacidad de las personas para enfrentar los problemas de salud. Esto a través de prevención, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Actualmente, como estábamos diciendo, la epidemiología pues estudia las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Viendo las formas productivas vigentes, o sea, la población, cómo trabaja, cómo se mantiene, cómo se desarrolla. Y hay dos tipos, ¿verdad? Obviamente, en los países desarrollados tiende más que a abordar a los estilos de la vida de ellos, ¿verdad? En una época ya postindustrial, o sea, ya más que todo miran los cambios climáticos, cómo está el nivel de estrés, la contaminación, son otro tipo de cuestiones que se manejan en esos aspectos, ¿verdad? Ellos, pues sus tipos de enfermedades van a ser, como dije, el estrés, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, es otro tipo de enfermedad. En comparación con nosotros, ¿verdad? Que somos países en vías de desarrollo, todavía aún seguimos enfrentando problemas con las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición. Por ejemplo, aquí todavía podemos por la región donde estamos, ¿verdad? De dengue, por ejemplo, de vez en cuando hay algunos focos de cólera o cuando estuvo el Zika. Aquí, lamentablemente, todavía hay muchos problemas de nutrición, ¿verdad? A pesar de que ya estamos en 2023, todavía en Guatemala se siguen muriendo niños de hambre, ¿verdad? Y no, como que no ha sido mucha preocupación de las autoridades a través de los años, ¿verdad? En el corredor seco, en las regiones de Chiquimula, hay dos pueblos, Camotán y Jocotán, donde es realmente triste ver niños todavía padeciendo eso, ¿verdad? Estas cuestiones ustedes cuando vayan a empezar a salir al interior y vean ustedes las comunidades de un momento dado pueden estar, pues se van a dar cuenta de eso y realmente es triste, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, pues ayudando a estas personas a que tengan una mejor calidad de vida. Creo que la historia es importante, ¿verdad? Porque nos va enseñando cómo todos va formándose, cómo es el inicio de todo. Y creo que cualquier ciencia hay un inicio y un desarrollo. Llegar a como estamos nosotros actualmente. En el año 1500, imagínense, antes de Cristo, eh, ya había un código sanitario, ¿verdad? En la ley mosaica. Estaba dirigido a la prevención de la lepra, que en esa época, creo que leemos un poco de historia, pues la lepra era común, ¿verdad? Toda esta gente era discriminada. Entonces ellos lo que hacían para combatir este problema, ¿verdad? Pues tenían en cuenta desinfección, limpiar las viviendas, pues, lavar los vestidos, las viviendas y los objetos personales. Entonces ya tenían ese concepto. Seguimos avanzando un poco, ¿verdad? Y ya nos vamos a la Grecia.
Pues sabemos que Grecia fue una cultura enormemente adelantada, mucho conocimiento, mayoría de ciencias salieron de ahí. Y por ahí andaba un señor que se llama Hipócrates, ¿verdad? Y ya empezaba a preocuparse por las cuestiones de salud de la población. Y ya en sus estudios empezó a manejar ciertos términos, ¿verdad? Manejó el término de epidemión y endemión. Vamos a epidemia y endemia, ¿verdad? Hacer referencia a las nociones epidémica y endémica. El fin de diferenciar, pues, obviamente las enfermedades que aparecen repentinamente en la comunidad, que son las epidemias, ¿verdad? Como en este caso, pues, el cólera, ¿verdad? No vamos a hablar tanto del COVID porque el COVID fue otra cuestión, fue mucho más grande, vamos a hablar más adelante de COVID, ¿verdad? Y lo que son propios del lugar, o sea, las endémicas. Aquí en nuestro país, el dengue, que no sé si a todos, yo creo que a la gran mayoría en algún momento dado les ha dado dengue, ¿verdad? Tal vez si no fueron al puerto, si no han ido al mar, tal vez, no, ¿verdad? Pero creo que si no todos, casi el 99% ya nos ha dado dengue una, dos o tres veces. Luego, pues, nos vamos con los romanos, ¿verdad? Fue un pueblo también bastante adelantado. Hemos visto en historia las grandes ciudades que tenían, con mucha gente. Entonces, ellos ya tuvieron el concepto de crear sistemas de alcantarilla, tenían baños, acueductos donde ellos transportaban su agua, modificaban las condiciones ambientales de la población y pues aportaron mucho a la salubridad. Paralelamente en el otro lado del mundo, ¿verdad? Más o menos en esa época, los aztecas, mayas, ellos también ya tenían esos conceptos, ¿verdad? Ya en los palacios ellos ya tenían el equivalente a letrinas, ellos también ya conducían el agua. Eh, Además, ellos en la ciudad principal de México, creo que era Tenochtitlán, ellos ya tenían un sistema de tubería que llevaba el agua limpia y otro sistema de tubería que sacaba el agua. Y estaba leyendo por ahí que cuando llegaron los españoles, le rompieron la tubería que sacaba el agua y ahí empezaron a enfermarse. Ellos tenían todo bien, bien controlado. Si nos vamos ya a la Edad Media, ¿verdad? Todos sabemos también por la historia universal que creo que vamos en básicos o en bachillerato algunos, una época bastante complicada para la civilización. Hubo mucho paro en el avance de la ciencia, ¿verdad? Había muchas cuestiones mágico-religiosas que se manejaban en esa época y no permitía hacer cierto tipo de estudios. Entonces, en esa época, pues ellos tuvieron muchos problemas con la lepra, ¿verdad? La peste, la viruela, difteria, sarampión, tuberculosis. Las enfermedades que pudieron haberse dado se daban, ¿verdad? Pero tuvieron dos bastante grandes e importantes para el daño que causaron y el aprendizaje que tuvo los médicos de esa época. La primera fue la plaga de Justiniano, ¿verdad? Fue una pandemia de peste, afectó el imperio bizantino, ¿verdad? Durante el reinado de Justiniano, por eso se llama así, ¿verdad? Y tuvo una mortalidad del 25% de la población. En esa época, Constantinopla, que era una capital, tenía 600,000 habitantes, o sea, sí, se murieron bastantes. Luego, pues la muerte negra, peste negra, también se conoció como pestilencia o la gran mortalidad. Esa ha sido la pandemia más grande que ha azotado en la historia de la humanidad. Aproximadamente se calcula que se murieron 200 millones de personas, ¿verdad? Afectó, esto sí fue una pandemia, afectó desde Euroasia hasta el norte de África. O sea, todo lo que en esa época se conocía, todos contaminaron. En esa época no había globalización. Si se dieran, bueno, ya en estas épocas pues ya hay medicina, ya hay vacunas, pero siempre aparecen virus que uno no está esperándolos, así como pasó con el COVID, ¿verdad? Que se dio a nivel mundial.
Y esta pandemia afectó el mundo desde 1347 hasta 1351. Entonces, como les digo, en esa época pues hacían, pesaban, habían cosas mágicas y religiosas para ver si se componían o se curaban, ¿verdad? Entonces, ellos se dan cuenta que no, ¿verdad? Entonces empezaron ya con la separación de los enfermos, separaban los enfermos de los sanos y ya tenían lugares especiales para hacer cuarentena. Obviamente siempre los primeros que tenían la cuarentena pues era la nobleza y para ellos fueron creados los primeros leprocomios y hospitales. Después se dieron cuenta que también si no separaban a la gente de más escasos recursos, pues también a la larga se estaban contaminados ellos. Pasamos a la época donde pues ya hay más civilización, digamos, cultura. Pues, eh, eh, estuvo el señor John Peter, ¿verdad? Que propuso las primeras políticas médicas, ¿verdad? Basado en aplicación de medidas y control y vigilancia de los enfermos. Ya tenía la idea que la miseria era la madre de las enfermedades y que obviamente había que ver también a la gente de escasos recursos y cuidarlos, ¿verdad? Y hacerles prevención para que no enfermaran ellos y no enfermaran a todas las demás personas, ¿verdad? Es considerado el fundador de la higiene en sí como ciencia. James Lind en 1747 fue otra persona importante, fue un cirujano escocés, el que realizó el primer ensayo clínico documentado, ¿verdad? Él buscaba un tratamiento para lo que en esa época se llamaba escorbuto, que es una carencia grave de vitamina C, ¿verdad? Que padecían mucho los marineros. Eso obviamente por los largos viajes, las dietas que tenían, o sea, no tenían mucho de dónde escoger para comer. Y muchos de sus principios epidemiológicos pues, todavía están vigentes. Vamos al señor Snow, ya en 1800, ¿verdad? Él es considerado el padre de la epidemiología. Él fue el primero que vio una enfermedad y la definió, era la cólera. Él propuso una hipótesis sobre la existencia del veneno, ¿verdad? Que le llamó en esa época veneno cólera, que se producía en el cuerpo humano. Y se dio cuenta que se diseminaba a través del agua y los alimentos. Y pudo demostrar esta teoría de esta epidemia de cólera que había en Inglaterra, ¿verdad? Porque hizo un mapeo de los casos las enfermedades y se dio cuenta a través de este mapeo que todos tenían un origen en común, que era una fuente de agua de la ciudad, ¿verdad? Entonces ya dijo, no tomen de esa agua porque se van a enfermar. Entonces, él como les digo, fue el primero que ya pudo demostrar esta relación, ¿verdad? Y por eso es considerado el padre de la epidemiología. Pues luego ya más rápidamente, solo por algunos los aportes importantes que hicieron, pues está Luis Pasteur, que demostró que las enfermedades venían de organismos vivos, que eran los que causaban las epidemias, y que no era espontáneo que los gérmenes salieran, ¿verdad? Como se pensaba antes. También Robert Koch descubrió el bacilo del carbunco, ¿verdad? El carbunco es el anthrax, enfermedad infecciosa. Y la tuberculosis, que creo que es por lo que más se le conoce a este señor, ¿verdad? Entonces él ya postuló los primeros postulados, ¿verdad? Sobre los microorganismos y cómo se determinan los principios de las enfermedades. No sé si por ahí estamos claros, creo que esto es más historia, no tienen alguna duda sobre esto. Supongo que no. Vamos a mencionar rápidamente los tipos de estudios en la epidemiología. Esto ser ampliado ya en otra clase por otros profesores. Como les digo, aquí estamos hablando puras generalidades. A medida que vamos avanzando, se les va a ir dando más específicamente o ampliando, ¿verdad? Los diferentes puntos que estamos hablando acá. Los estudios epidemiológicos pues miden el riesgo de las enfermedades, ¿verdad? Muerte, una población expuesta. Por ejemplo, agarra grupos de población de la misma edad, sexo, raza y condición social para hacer estos estudios, ¿verdad? Y ver cómo están expuestos. Básicamente son cuatro
diferentes tipos de estudios epidemiológicos los que se manejan. El primero es el estudio de cohortes, donde se agarran grupos de individuos, ¿verdad? Con exposición y una sin exposición a lo largo de un tiempo determinado para comparar la aparición de una determinada enfermedad. Tenemos un grupo que está expuesto y tenemos un grupo que no está expuesto. El estudio de casos y controles, personas con una enfermedad se comparan con personas similares sin enfermedad. Ya tenemos una que está enferma y otra que no está enferma, ¿verdad? A ver qué es lo que lo provoca a haber sido expuestos a un agente previamente. Los estudios transversales se estudia la prevalencia de una enfermedad clínica entre uno o más grupos expuestos. Por ejemplo, la prevalencia de afecciones respiratorias entre los trabajadores de una determinada industria. Por ejemplo, si están expuestos antes a las minas de carbón y respiraban eso, o los pintores que no usan protección, eso les va a dar algún tipo de enfermedad. Y por último tenemos los estudios ecológicos que miran la incidencia de una enfermedad en un área geográfica y se compara con otra área geográfica. Como puede ser, por ejemplo, la mortalidad de cáncer en áreas habilitadas, por ejemplo, para el vertido de desechos peligrosos. Eso, pues más que todo se mira en países industrializados. Creo que hemos visto o leído casos donde una planta nuclear viene, agarra los desechos y los va a esconder a un lugar, una cueva. Estos se salen, contaminan un manto acuífero, la gente bebe esa agua y con los años resultan con cáncer. Y nadie sabe por qué. Aquí es donde viene la epidemiología y va a empezar a buscar el porqué y la razón. Creo que hace poco todos nos enteramos de un avión, ¿verdad? De un tren que se descarriló en Estados Unidos, que se chocó con un tráiler y vertió al ambiente cloro no sé qué, que es súper contaminante, tuvieron que evacuar a toda la ciudad y en un futuro esa gente que respiró todos esos contaminantes, pues no sé en qué puede resultar. Por eso es importante tener todos estos controles para que ya más adelante, pues epidemiológicamente se pueda hacer un estudio. Básicamente son los cuatro que ya más adelante se le van a ampliar y van a ver ejemplos, van a ver las cuestiones estadísticas, las mediciones y todo ese tipo de información. Ya vamos en sí a la aplicación de la epidemiología. Ha sido como hemos estado hablando, ¿verdad? Pues para empezar, es una disciplina de salud pública porque interesa a toda la población. Puede usarse para diferentes finalidades. Entre los usos más comunes que tenemos, y después los vamos a ir desglosando. Ahorita voy a leer solo y después vamos a ir hablando cada uno, ¿verdad? Tiene vigilancia de enfermedades, historia natural, enfermedad, la búsqueda de las causas y una valoración de las pruebas de diagnóstico, obviamente siempre relacionado con la enfermedad, la evaluación de la eficacia de los tratamientos de la enfermedad y las nuevas intervenciones o los nuevos medicamentos. Y por último, pues evalúa el desempeño en general de todos los servicios de salud. Cuando nos referimos a la vigilancia de las enfermedades, básicamente responder a la pregunta es ¿cuál es la frecuencia de una enfermedad? O sea, ¿quién la adquiere, cuándo ocurre y dónde está localizada? El conocimiento de la morbilidad y su ocurrencia es esencial para las autoridades sanitarias, obviamente porque ayuda a racionalizar los recursos para tener un mejor efecto sobre cómo manejar ese problema y los programas de salud que van a ser prioritarios. Hace poco con el COVID, pues, si se dieron cuenta, todo el enfoque fue hacia cómo tratar el COVID. Desde el principio se armaron hospitales, se aisló la gente, se tardó algunos meses en darnos la vacuna, pero todas las autoridades estuvieron enfocadas en racionalizar todos los recursos del Estado, en el caso del Ministerio de Salud, hacia combatir este fenómeno. Eso fue lo principal o la prioridad. Entonces, aquí es como los programas de salud se ven de una forma prioritaria. La historia natural se preocupa por el curso, ¿verdad?
el resultado de las enfermedades en individuos o en grupos. El resultado de las enfermedades en individuos y grupos, pues llega, nos ha servido, ¿verdad?, para describir clínicamente cómo son las enfermedades y en base a esto, pues ya podemos predecir resultados posibles y por consiguiente ya buscar las medidas preventivas potenciales. Hay enfermedades que se puede hacer, por ejemplo, en el cólera, pues obviamente alejarse de cuestiones de agua contaminada. Entonces, si ya dejamos a las personas, ya no están en contacto tienen una buena higiene, porque se acuerdan que a veces no se van al baño, no se limpian. Entonces, si ya le decimos a la gente que no tiene que hacer esto, que tiene que cuidarse de esta forma, pues ya las medidas preventivas funcionan. Acá, pues, en la historia natural, pues, de la enfermedad es importante que el modelo tradicional nos limita en dos periodos. Periodo prepatogénico, o sea, cuando no estamos enfermos, pero siempre en algunas enfermedades hay una interacción, ¿verdad? Siempre en nuestra vida estamos interactuando con personas, con el medio ambiente, y a esto le vamos a llamar la triada ecológica, ¿verdad? Donde está el huésped, que es el ser humano, ¿verdad? El ambiente que nos rodea y un posible agente causal. Poniéndolo como ejemplo, el dengue es algo muy común acá. Estamos nosotros y nos vamos al puerto, el ambiente. De mayor frecuencia está el mosquito el zancudo. En un zancudo ahí que está contaminado y nos pica, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues cuando regresemos del puerto, a los días vamos a empezar a sentirnos enfermos. Entonces ya pasamos al periodo patogénico, ¿verdad? Cuando nos picaron, entonces todas las circunstancias y características coinciden, ¿verdad? En el huésped susceptible, que en este caso somos nosotros porque nos picó un mosquito. Y en un momento determinado, pues se rompe el equilibrio. Y nosotros somos afectados ya por iniciando, ¿verdad? Cuando regresamos, pues vimos bien, tal vez estamos insolados, pero al otro día iniciamos con algunos cambios sutiles, hay cambios a nivel celular, tisular, ¿verdad? Cuando es el dengue, pues se dan rápido esta infección, ¿verdad? Se multiplican el virus, se multiplica en el organismo y ya empieza a producir cuestiones tóxicas que ya nos afectan a nosotros y ya caemos en cama. En las cuestiones estas de los dos periodos que estamos manejando, como les he explicado, ¿verdad? La periodo prepatogénico, nosotros podemos aplicar lo que es la prevención primaria. Aquí vamos a manejar tres conceptos que tal vez más adelante se van a manejar también. La prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Esto lo vamos a ver más adelante en otros temas. Pero en el periodo prepatogénico nosotros podemos fomentar la salud, hacer una protección específica. ¿Cómo hacemos esto? Ustedes van al centro de salud, por decirlo así, en el interior. Vámonos a la costa, que es donde está el dengue. Por seguirlo poniendo de ejemplo. Hay carteles, no sé si se dan cuenta, algunos se han dado cuenta, pero hay carteles donde dice, si usted tiene llantas en su casa, si tiene otro tipo de envases que acumulan agua, pues ahorita estamos con problemas con el dengue, entonces por favor deseche todas esas cuestiones, no deje agua acumulada porque ahí es un lugar donde los zancudos se van a reproducir y pues obviamente van a estar ustedes en un momento dado afectados de esta condición. Entonces, por favor, limpien, ¿verdad? Entonces, fomentan la salud. Protección específica, por ejemplo, ahí podemos poner, ahorita que se acabó el COVID como intenso, empezó a caer mucha gente enferma de influenza. ¿Qué están haciendo? Vacunando. Entonces, si ustedes, la protección específica, pues una vacuna, las inyectan y ya les va a dar muy
limitado, no les va a dar la influenza. Estamos hablando de prevención primaria. La prevención secundaria, pues ya lamentablemente ya le cayó, ¿va? Tiene, entonces ya diagnosticamos que tiene influenza, que tiene el dengue, entonces ya tenemos que hacer un tratamiento con analgésicos y todo eso para, en un momento dado, limitar el daño. Por ejemplo, aquí también podríamos hablar un poco de enfermedades más crónicas, de tipo crónica, ¿verdad? Las enfermedades del corazón o enfermedades como la diabetes, donde también se puede dar un tratamiento precoz cuando está empezando el problema de un diabético, ¿verdad? Tal vez todavía con una dieta se puede ver, se nivelen perdón, se nivelen los niveles, valga la redundancia, de azúcar y vamos a limitar el daño, ¿verdad? De esta persona, porque si ya nos vamos a la prevención terciaria, pues ya es donde el problema, poniendo este ejemplo de diabetes, la persona ya es insulo pendiente o ya tiene que tomar todos los días pastillas para el corazón o todos los días de por vida pastillas para la hipertensión. Entonces, aquí es a través de las prevenciones es que vamos viendo y manejando a medida que una enfermedad vaya avanzando la mejor manera de que la persona esté más tranquila. En la búsqueda de las causas, cuando ya identificamos a la enfermedad, obviamente la epidemiología tiene todo el respaldo, estudios y todo, pues ayuda a comprender los mecanismos y la causa de una situación sanitaria específica, una enfermedad. Y considerando pues todos los factores que pueden estar implícitos, ¿verdad? Biológicos, químicos, físicos, psicológicos, que puedan afectar a la salud. Esta, esta información pues es esencial, ¿verdad? Identificar y diseñar las estrategias de prevención de estas enfermedades. Por ejemplo, en los 80 se manejó una cuestión de que epidemiológicamente se fue viendo los comportamientos sexuales de un grupo, ¿verdad? Y se dio cuenta que en base a estos comportamientos que tenían, pues se transmitía el VIH. Fue una enfermedad bastante pesada en los 80, ¿verdad? Aún se continúa, pero ya hay más medicinas y todo, ¿verdad? Entonces, y también ha determinado a través de los años que el tabaco es malo, tiene muchos componentes que producen cáncer, ¿verdad? Por eso se han hecho grandes campañas contra los cigarros. Se dan cuenta ahora ya, antes en las farmacias vendían cigarros. La Fórmula 1, pues, hacía mucha publicidad, se ha cortado la publicidad de cualquier tipo de deporte. Ya las cajetillas dicen que si usted fuma se va a morir. Sí, a pesar de eso, hay mucha gente que sigue fumando. En el alcohol, ¿verdad? Si vean todos los anuncios y todo, tiene una cuestión que dice ahí, consumir esto es malo para la salud, que es grave, muy malo para la salud, lo siguen haciendo, pero ya las advertencias están, ¿verdad? Entonces todo esto ha sido a través de estudios epidemiológicos que se han hecho y han determinado, en este caso, que el cigarro es malo, que el alcohol es malo, si el comportamiento sexual tenía ciertos lineamientos, pues se iban a contagiar de SIDA, del VIH, perdón, ¿verdad? Eh, Luego, en la evaluación de pruebas de diagnóstico, es otra aplicación, ¿verdad? La finalidad, pues, es evaluar las pruebas de diagnóstico, ¿verdad? La finalidad de la evaluación de las pruebas de diagnóstico es obtener evidencia objetiva de la presencia o la ausencia de una condición, una enfermedad. Si nos vamos al COVID, los famosos hisopados, que creo que también todos pasamos por un hisopado, por lo menos una vez, eso evaluaba si nosotros teníamos el virus o no teníamos el virus, ¿verdad? Ya en base a eso, pues ya determinaban la enfermedad, ¿verdad? Desde sus estados iniciales, cuando empezábamos a sentirnos mal, ya nos dan cierto tipo de tratamiento. Y había unas personas que estaban rodeadas de personas enfermas y que no daban síntomas, ¿verdad? Los famosos asintomáticos. También les mandaban, cuando miraban esa situación, mire, usted está rodeado de todos y no siente nada, mandémosle a hacer
un hisopado porque no voy a hacer que vaya a contagiar, porque era sintomático, pero sí contagiaba a los demás, ¿verdad? Entonces, nos ha servido para identificar las enfermedades, ¿verdad? Porque estas eran unas cuestiones agudas, por ejemplo, en las crónicas, si nos mandan a hacer una cuestión de hematologías, ¿verdad? Donde ya miren cuestiones con referente al nivel de glucosa glicosolada, ¿verdad? Que es la que nos va a decir si somos prediabéticos. Entonces ya nos van a decir, bueno, compóngase, coma menos azúcar, su régimen alimenticio y usted va a estar bien. Como decía, si no hace caso, pues lamentablemente ya va a ser un insulo dependiente ya en el futuro. La evaluación de la eficacia de los nuevos tratamientos. Esto, pues, obviamente, el gran ejemplo que tenemos es el COVID, ¿verdad? Que usaron vacunas que no tenían mucho tiempo de estudio, que acababan de tenerlas en este último, ¿verdad? Porque sí había habido antes algunos virus de SARS anteriores, porque creo que este era el 2, ya tenían ciertos estudios sobre el 1, ¿verdad? Entonces, ayuda a la epidemiología a ver los medicamentos nuevos, ¿verdad? Porque hay que hacer estudios sobre los medicamentos nuevos, hay que hacer estudios sobre las vacunas, eh, métodos de diagnóstico, ¿verdad? Y todas las actividades relacionadas con la salud. Entonces, todo esto debe tener un estudio, una evaluación, ¿verdad? Para ver su seguridad, la eficacia y la efectividad antes de poderlo sacar al mercado, ¿verdad? Por eso en Estados Unidos se hacen muchos estudios que le pagan a la gente, ¿verdad? Mire, que estamos haciendo un estudio sobre tal enfermedad y le pagamos tanto si se deja inyectar, ¿verdad? Personas con enfermedades ya terminales, cáncer principalmente, ¿verdad? Que se meten a estos estudios voluntariamente con la esperanza de sanar. Pero todo esto tiene que ser evaluado a través de estudios bien complejos donde la epidemiología está presente, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que hablar, todos los medicamentos nuevos que van saliendo, pues han sido estudiados, se ha invertido mucho dinero en estos estudios, ¿verdad? Les decía, entonces estos medicamentos ya salen a los hospitales, a farmacias, y la epidemiología pues ayudó al diseño y análisis de estos estudios. Y por último, pues también evalúa el desempeño de los servicios de salud. ¿Se acuerda que al principio dijimos que la epidemiología tenía que ver con muchas ciencias, ¿verdad? Entonces aquí es donde aplica su relación con la administración. Ayuda mucho para evaluar la efectividad y eficacia de los servicios de salud, la eficiencia, ¿verdad? Ver cómo funciona, cómo trabaja con los pacientes. Creo que si lo pusáramos en el Hospital San Juan de Dios o en los hospitales nacionales, pues no pasarían la prueba. Necesitan hacerse este tipo de estudios, todo eso requiere inversión y obviamente los gobiernos de turno no es su prioridad. Entonces, como les digo, ayuda y nos dice, ¿verdad?, cómo debemos hacer los procedimientos apropiados en la atención hospitalaria, ¿verdad? Sería cómo llega usted, cómo lo recibe el residente. Este residente viene, lo evalúa, entonces ya viene y lo pasa a otro especialista que ya va a verlo ya esencialmente del padecimiento que el paciente tiene, ¿verdad? El residente pues va a decir, bueno, este tiene una enfermedad crónica, este tiene una cuestión de una enfermedad infecciosa, entonces lo va a ver fulano, sutano, ¿verdad? Entonces tiene que ver toda esta cuestión también la epidemiología, ¿verdad? En los centros de salud, también tiene que ver en los hospitales nacionales, como les digo, todo tiene relación con la cuestión y todo tiene atrás un soporte de estudios de muchos años, ¿verdad? Que se han hecho en otros países. En este caso, ¿verdad? En las cuestiones de los diferentes servicios de salud que hay,
y que pues lamentablemente en los países industrializados funciona, y algunos países de Latinoamérica también, pero aquí en Guatemala todavía estamos un poco atrasados en ese sentido. Yo creo que esto era lo esencial que tenía que decirle de temas, ¿verdad? De cuestiones generales, ¿verdad? El otra semana, una clase, otra con ustedes, donde vamos a hablar sobre temas como determinantes de la salud, ¿verdad? Algunas cuestiones técnicas sobre prevalencia, incidencia, mortalidad, morbilidad y otros aspectos que tienen que ver con la salud y que los vamos a ir tocando pues poco a poco. No me queda más que darles las gracias por su atención y solo les quería enseñar esta foto que me pareció curiosa, ¿verdad? Ustedes que son pequeños. Esta es una foto de la zona 1, donde era la escuela de odontología. Allí inició la escuela. Ustedes se dan cuenta cómo están los sillones que tenían, cómo atendían, no se usaba mascarilla, guantes en esa época. Los muchachones ahí contentos de hacer sus prácticas, ¿verdad? Cómo ha cambiado de eso a las clínicas de la facultad. No sé, ustedes que están pasando terceros, si alguna vez las pudieron ver. Pero no sé si tienen alguna duda, algo que les pueda apoyar. Esta presentación se los voy a subir a la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Solo voy a parar de grabar, espérenme. Es donde empiezan ya los problemas. ¿Me están escuchando? Bueno, sí, gracias porque se me perdió la ventana. Ahí está, ya la encontré. Entonces, ahorita solo les voy a pasar la lista. Solo déjenme ver acá cómo puedo hacer para que me vuelva a crecer la pantalla. Permítame, por favor. Creo que tiene que dejar de compartir, Pepe. Sí, fíjese, autora, que cabal, pero el cuadro de la sesión fue que se me perdió. Voy a ver si no tengo que entrar otra vez. Ah, sí, aquí está. Pero es que me había salido yo solito, me había echado.